que los que dicen, ay, qué lindo el hinduismo. Lo que están consumiendo es un hinduismo reformado bajo la influencia del cristianismo. Acá tenemos muchos libros y uno puede leer cada uno de estos libros y llenar la cabeza de muchos conocimientos y leer todos los grandes teólogos y ser una persona absolutamente inerte y desobediente. El misionero que no está dispuesto a sacrificarse, a pasar necesidad, no está en condiciones de ser misionero. La iglesia latinoamericana, para participar en la misión, tiene que pagar el precio. Bienvenidos nuevamente a este espacio donde conversamos con amigos acerca de la misión de Dios. Y en esta ocasión nos encontramos en Córdoba, Argentina, en el seminario William Carey y con el pastor Sam Masters. Sam, gracias por estar nuevamente con nosotros. Un placer, muchas gracias. Y hoy vamos a hablar seguramente de uno de tus temas favoritos, uno de los temas que más te apasionan. Vamos a hablar de el conocido padre de la misión moderna, William Carey, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco, Sam, de dónde viene este interés tuyo por la vida de William Carey. Pero claro, hablar de William Carey es hablar de muchas cosas. Sí, sí. Él estaba interesado hasta cosas de botánica y Sí, no sí. sé, pero sí me interesa Sí, mucho sí, no saber. tiene fin. Y Sí, yo a veces tengo miedo que soy medio nerd en esto y termino aburriendo a la gente, así que trato de contenerme, pero sí, sí. sí, pero ¿de dónde nace este interés? Bueno, a mí me interesó siempre. Recuerdo haber leído una biografía de él cuando era chico. Mis padres fueron misioneros y me gustaría encontrar ese libro en la casa de mi mamá, debe estar ahí. Pero recuerdo haber leído y entonces me fascinó desde muy joven. Pero cuando hice mis estudios de maestría, necesitaba encontrar un tema para una disertación, Una tesis. sí, una tesis. Y entonces, la verdad que siento que el Señor me guió a eso. Y la verdad que mm, fue una cosa exagerada. Me metí, es que lo he visto como de tanta importancia para lo que estamos haciendo en América Latina, no solamente porque me interesó históricamente, sino por la aplicación que tiene para la obra. Entonces hice viajes a Inglaterra, hice viajes a la India para hacer investigaciones y la verdad que se me fue la mano. Pero ha sido de enorme bendición y sigo pensando lo mismo, de que el ejemplo de William Carey es de vital importancia para nosotros los que estamos empezando en América Latina también un movimiento misionero. Desde tu perspectiva, Sammy, desde tu investigación, ¿por qué a William Carey se le conoce como el padre de la misión moderna? Sí. Si vamos un poquito atrás en la cronología histórica, vemos que la reforma protestante tuvo lugar como punto de partida en 1517, Sí. ¿verdad? Con Martín Lutero, pero con un grupo de personas en Europa. Y William Carey aparece bastante tiempo después, 200 y pico de años Sí, sí, después, y efectivamente. en 1792 él escribe este tratado, Sí, sí. y si quieres puedes hablarnos un poquito más de eso, y él en 1793 sale hacia la India como misionero enviado de esta asociación de iglesias. Ah, ¿Por qué pasa tanto tiempo desde la Reforma Protestante hasta William Carey, que se le conoce como el padre de la misión moderna? Sí, por empezar hay que entender que no es el primer misionero protestante. Habían existido, en la época de Calvino, hubo un intento de Calvino de mandar misioneros a Brasil. No, no prosperó, pero se hizo un intento. Y después, desde Halle en Dinamarca, se mandaron misioneros. Ya había una obra misionera en la India antes de que fuera Guillermo Carey, eh, de los... eh, de los pietistas en el sur de la India. Los puritanos habían enviado gente el famoso David Brainerd era un misionero previo, un gran ejemplo para Cari. Entonces, los moravos, que también habían enviado misioneros a todas partes y fueron inspiración para William Carey. Entonces, no es de que no se
no se había intentado. Pero es cierto de que pasaron muchos años hasta que con William Carey tenemos la gran explosión misionera que empezando a finales del siglo XVIII produce la explosión misionera del siglo XIX. Y las razones son, en parte, me parece, geopolíticas, económicas, una serie de cosas, pero también hacía falta encontrar una metodología, una forma de trabajar. Eh, los, Antes de eso encontramos la gran época dorada de las misiones católicas, los jesuitas y los Ujú. dominicanos, Las que órdenes fueron a todo el monásticas, ¿no? mundo. Exactamente. Y si vamos más atrás, los monasterios. Pero después de la Reforma, eh, surgen los jesuitas y un poco siguiéndole los pasos a los colonizadores en todo el mundo, hubo una gran expansión misionera católica. Bueno, por cuestiones geopolíticas, por un lado, pero también porque ya existía un mecanismo, una organización, los órdenes, Monásticas. sí, los jesuitas y distintos grupos, que ya había un mecanismo. Eso todavía, con todas las iglesias ya diversificadas del protestantismo, ¿cómo se podía hacer? Eh, y es con William Carey que se descubre la forma de hacerlo. Y por eso se le llama, no porque es el primero, sino porque su forma de pensar fue la clave, la llave que abre la puerta. Y lo que él propone es el uso de medios. Y dice, por ejemplo, una iglesia bautista. Él es pastor de una iglesia muy pequeña y muy pobre en el centro de Inglaterra. No tiene influencia, no tiene nada. Ni, ni Entonces, una, ni una ¿cómo ciudad, ni hacemos? una ciudad grande. No está en Londres, está en un pueblito que se llama Moulton, que habrá tenido a lo sumo 1000 personas, una cosa así. Pero es parte de una asociación bautista, también de muchas iglesias pequeñas, tampoco con muchos recursos, pero dicen, si nos juntamos podemos hacerlo. Y después buscaron apoyo de gente afuera, no solamente de bautistas, sino anglicanos que aportaron. John Newton, que fue de mucha ayuda en los primeros años. Entonces ellos dijeron, hagamos una asociación para poder trabajar juntos. Y ahora nos parece obvio, pero no era tan obvio en ese momento. Y en la gran obra de Carey, la investigación propone eso. Usemos medios auxiliares. Entendemos que la predicación del Evangelio y la plantación de iglesias es el principio y es el fin del proceso. Pero ¿cómo unimos esos dos puntos? De una iglesia pequeña en Moulton, que quién sabe dónde queda Moulton en Inglaterra, a una iglesia establecida en Serampore, en la India. ¿Cómo hacemos esa conexión? Y hacen falta una serie de pasos prácticos. Y ese es el genio de William Carey, de que era un visionario muy práctico y nunca desasociado de una teología sólida, sino que siempre motivado teológicamente. No es pragmatismo. A veces podemos caer en el error de pensar, bueno, era un hombre pragmático. No lo era. Era un hombre motivado teológicamente, pero con un gen práctico muy grande. Y entonces forma la Asociación Bautista Misionera, la primera asociación importante de la época moderna. De ahí se va copiando. Otros ven, al principio, mucho escepticismo. Esto no tiene sentido, no va a funcionar. Muchos bautistas, los bautistas de Londres, la Asociación de Londres de los Bautistas dijeron, no, es una idea descabellada, va a fracasar, no queremos apoyar. Y no lo hicieron algunas iglesias. Después, con el paso del tiempo, cuando tuvo éxito, ahí ya querían ser Bartek. Eh, pero cuando empezaron a ver que estaba funcionando, no solamente los bautistas se unieron, después los bautistas en Estados Unidos, en las colonias americanas, los anglicanos, los congregacionalistas,
y al poco tiempo empezaron a formarse. Entonces, entre 1792, con la formación de la Asociación Bautista, eh, a partir de ahí empiezan a saltar asociaciones por todas partes. Y entonces no es de que los bautistas mandaron misioneros a todo el mundo, sino que todas las iglesias protestantes empezaron a también acoplarse, a unirse al movimiento. Y, y lo que se produce en el siglo XIX es la explosión misionera más grande de la historia. Ujú. Entonces tú dirías que el cambio en un sentido de paradigma era que antes de William Carey nosotros podemos ver en la historia esfuerzos individuales, ¿verdad? Mencionaste a los moravos, David Brainerd en el norte del continente americano, pero no había estructura. No había estructura o las estructuras que existían no tenían el apoyo necesario. David Brainerd era misionero de la SPCK o algo así. Era una asociación, pero que estaba era una asociación colonial que estaba bajo la iglesia oficial y por lo tanto debajo de la corona inglesa. Entonces, al final no es la forma. eh, eh, Porque uno no quiere asociar directamente la iglesia, la obra misionera, con un proyecto colonialista. Entonces eso ya conlleva distintos problemas. Ahora, esos hermanos como ejemplos de fe son grandes ejemplos. Pero si estamos hablando de mecanismos, es con la idea de una asociación libre, no dependiente de ningún gobierno. Y creo que la idea bautista de la iglesia también es de mucha importancia, porque hay mucha flexibilidad en eso. La soberanía de la iglesia local y la responsabilidad de cada iglesia de participar, no solamente la iglesia en términos más universales, la denominación, sino mi iglesia local. Y entonces varias cosas combinadas llevan a que realmente sea productivo. Em, y creo que sinceramente la providencia de Dios es un obrar de Dios. Yo creo que Dios lo escoge al más humilde para que fuera el padre de las misiones modernas. Sí, porque era un zapatero, ¿no? Era un zapatero, Ujú, sí. ujú. Un hombre bajito, calvo, no tenía, no es, no tenía presencia física, eh, predicaba bien, pero no era un poco como Pablo, que Pablo decía, yo entiendo que ustedes dicen que los otros son mejores predicadores, Oradores, ¿no? pero Ujú. el Señor me ha dado esta misión a mí. Y creo que Cari es como si fuera una réplica de Pablo. Sí. Y yo creo que eso resuena mucho para nuestro contexto en América Latina, porque nosotros a veces decimos, ¿cómo voy a participar si mi iglesia es pequeña o está en tal país o en tal ciudad o en tal parte de la ciudad? Sí. Y realmente no tenemos los recursos, no tenemos la influencia, pero el Señor usa vasos de barro también. Sí, sí, Para que, exactamente. sí, para, Pero esto, el 100%. em, Nosotros sí podemos tener lo esencial que tenía Cari. Eh, Carácter, un carácter formado por Dios. Es de gran importancia el carácter. Eh, una teología sana, eh, un calvinismo moderado, un calvinismo no de cerrado, sino un calvinismo que decía, Dios es el gran misionero, Dios está buscando gente, si nos envía es porque va a haber personas que van a llegar al Evangelio. Vamos con la esperanza de que Dios es el agente activo en este proceso. Entonces, carácter, eh, eh, una sana teología y ese sentido práctico de las cosas. Cari venía de las clases trabajadoras, o sea, estaba acostumbrado a hacer cosas prácticas con las manos. Eh, no podía esperar de que simplemente con tirar pesos de acá para allá se hacía.
No, él mismo tenía que poner manos a la obra. Entonces, un gran sentido práctico de las cosas. Y después, la parte realmente brillante es de que, y si trabajamos juntos y nos organizamos juntos, y de alguna forma el Señor levantó hombres a su alrededor que empezaron a absorber esa visión. Hubo una gran figura que a veces no se nombra, que es Andrew Fuller. Andrew Fuller fue pastor de una iglesia también de la asociación. Eh, Charles Spurgeon dijo de que para él el teólogo más importante del siglo XIX era Andrew Fuller. Eh, y Andrew Fuller, un gran predicador, un gran líder, pero que dijo, yo voy a comprometer el resto de mi vida a hacer que esto funcione. Entonces se cuenta la famosa historia de que Cary dijo, voy a bajar yo a la mina o Al pozo, al ¿no? pozo, Ujú. pero ustedes tienen que sostener la soga. En realidad eso fue una ilustración de Fuller. No lo dijo Cary, lo dijo Fuller. Dijo, es como que Cary nos pidiera. Y Fuller tomó eso y hizo de eso la razón de su vida, de sostener esa soga hasta que muere en 1815, realmente eh, cansado por tantos años de trabajo, de viajes. Hizo muchos viajes por Escocia, distintos lugares, levantando fondos. Hubo otro, Samuel Pierce, un pastor en Birmingham, que inventó una forma de levantar sostén, que era un grupo, un comité de comunicación. O sea, que eran miembros de su iglesia comprometidos a dar, y ellos tenían la función de recibir comunicación de Serampore, de lo que estaba pasando en la India, y de eh, promulgar eso, de dispersar esa información, hacer que llegara a todas las personas posibles, y de esas personas recibir donaciones y canalizar esas donaciones por medio de la asociación. Y en base a eso se fueron formando grupos de apoyo, de comunicación y de juntar ofrendas en todo el país. Y ese sistema fue lo que permitió la movilización misionera de ese momento. Entonces eran laicos, eran pastores, que todos dijeron, vamos a trabajar juntos. Y es lo que va a hacer falta. Porque si nosotros empezamos a trabajar de esa forma, podemos hacerlo. Se puede hacer de O esa sea que forma. realmente ellos usaron los medios Usaron los medios para disponibles. alcanzar a personas sin testimonio del Evangelio, ¿verdad? Sí, sí, Ahora, en base a una teología muy reformada. Él se basó mucho, Cary, en la providencia. Él dijo, tenemos el llamado. Él recupera la gran comisión. En esa época hubo quienes decían, no, porque tienen que, en base a una interpretación que no entiendo del Apocalipsis, que si primero no surgen los dos testigos, entonces no es momento, no sé. Él dijo, pero esto es muy claro, hermanos, léanlo, léanlo, porque si lo leen van a ver que dice que parte de la comisión es bautizar. O sea que no podemos bautizar hasta que surjan los dos testigos. No, ustedes están bautizando gente. Y dice, yo estaré entonces con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿El Señor nos ha abandonado o pensamos que todavía está con nosotros? Eso es parte de la comisión. Entonces, todo sigue siendo válido para nuestra época. Entonces, eh, recupera la gran comisión y dice, ¿y ahora qué? Entonces dice, si no hay una barrera que nos prohíba ir, porque antes de que Colón fuera a América, no sabían los europeos que existían. Entonces, si no sabes que existe América, no eres responsable por evangelizarlo. Si es imposible llegar, no eres responsable. Pero si se puede llegar, eres responsable. Y dice, la gente para lucrar se suben a los barcos y van a los lugares más remotos. Y si pueden hacer eso, ¿cómo no vamos a ir a ganar almas? Entonces, dice, miremos los medios que en la providencia de Dios están a nuestro alcance. Entonces,
tenemos un mandamiento y tomamos esa doctrina reformada de la providencia de Dios y vemos que Dios nos ha dado los medios. Entonces, utilicemos los medios que están a nuestro alcance. Seamos pobres, yo puedo subirme a un barco, puedo ir. Claro. Ahora, regresando un poquito atrás en la historia, Sam, sin Google, sin inteligencia artificial, sin nada de eso, ¿de dónde William Carey saca, porque para los que leen su escrito, esta investigación que él hizo, realmente es una investigación. Es, Ah, y es tiene probablemente datos. la primera obra misionológica de la historia que haga un análisis de la condición espiritual del mundo. Las tablas que uno ve en ese libro es fascinante. Y se sabe de que en su taller, su zapatería, había hecho con un pedazo, un trozo de un cuero grande colgado en la pared, había hecho un mapa del mundo. Y ahí iba anotando los datos que él encontraba. Eh, entonces, Era de diarios de marineros, era de... sí, justamente, era un gran lector, por empezar, y él pertenecía a una asociación intelectual esto ya es para la época en que vive en Leicester. Fue pastor en Moulton y después fue pastor en Leicester. Y Leicester es una ciudad más grande y hay muchos intelectuales. Era la época de la iluminación, ¿cómo se llama? The Enlightenment en inglés. Sí, el Renacimiento, ¿no? Sí, Ujú. entonces hay mucha información, más de lo que entendemos. Y había muchos diarios. Y él entonces eh, se hizo un estudio unos 20, 30 años atrás y todos los datos de Cary se encuentran en distintos diarios. O sea que él está buscando en los diarios de su época, este dato me sirve. Entonces hizo un rejunte de datos y la verdad que el producto final es impresionante. Es maravilloso, es Impresionante. maravilloso. Por cierto, Coalición por el Evangelio tiene esta investigación en español en la página web y yo creo que si a alguien le interesa, Se debe leer esa eso. es una lectura Sí, la increíble. investigación, Ujú. nunca me acuerdo del Es título. larguísimo. Sí, es un título largo como de la época, Sí, pero sí, tiene que sí. ver con si se deben usar medios para la evangelización de los paganos, Sí, dice algo así. sí, 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 algo así, algo algo así. así, sí, Nunca me tampoco. acuerdo. Debería memorizarlo, sí, sí. Am, pero William Carey, bueno, hasta es celebrado en la India como una persona muy importante, Sí. ¿no? El gobierno de la India sacó unas estampillas en honor Sí, a su yo aniversario, tengo ¿no? esas dos estampillas en Ujú, mi oficina. Debería ujú. haberlas traído hoy. Pero él tenía una frase, ¿no? Que es muy, muy conocida, muy famosa. Espera grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas para Dios, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se traduciría eso para nosotros en América Latina hoy en día? Bueno, primero hay que entender que es motivacional, pero no solamente es motivacional, sino que es motivación surgida de una teología. Esperar grandes cosas de Dios. Está hablando de un Dios grande, de un Dios soberano, un Dios que ha anunciado su propósito de que el Evangelio llegue al mundo, un Dios que ha enviado a su Hijo al mundo para que el mundo fuere salvo. Es un entendimiento reformado, grande, positivo, porque lo reformado puede volverse negativo y encerrado y pequeño y oscuro. No es eso, es una visión reformada llena de mucha luz y muy positiva de que Dios ama al mundo, por lo tanto mandó a su Hijo. Y Dios todavía está en misión, Cristo todavía está en misión, el Espíritu Santo todavía está en misión. Entonces, si esto es cierto, esperemos que Dios cumpla con lo prometido. Esperar grandes cosas de Dios. Entonces nace de una visión teológica muy profunda. Y después esa parte práctica, que es el genio de Cari. Si esto es cierto, si yo realmente creo y no es simplemente una teoría, si realmente lo creo, debo actuar. Eh, debo tomar pasos prácticos. Entonces empieza con esta idea de qué se puede hacer,
cuáles son los pasos que podemos hacer. En la primera reunión que se había formado la, la Asociación Bautista, eh, la, tomaron una ofrenda, los pastores presentes, y creo que fueron 12 los que contribuyeron. No fue una gran ofrenda, pero en la primera reunión votaron por fin decir, vamos a formar la Asociación Bautista Misionera, y tomaron una ofrenda. Y uno de ellos no tuvo dinero en ese momento y escribió, debo tanto, y le llevó un año pagar lo que había prometido, pero lo pagó. Entonces son pasos prácticos. Esta teología la tenemos que bajar eh, a lo práctico. Pablo fue enviado para ir a Chipre. ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que decir, ¿cómo llego a la costa? ¿Dónde hago para comprar el pasaje en un barco? ¿Cómo? Son pasos prácticos. Ahora, de todo esto comienzan a surgir cosas en la India, ¿no? No solamente una asociación de iglesias involucrada, sino cosas muy prácticas. Yo creo que tendríamos que pasar muchas horas más platicando acerca de los resultados de todo este esfuerzo misionero, no solo de William Carey, mencionaste a Andrew Fuller, ¿verdad? Y a otras personas, Samuel Pierce y otras personas también que participaron de esta misión. Pero, ¿cuáles fueron los resultados de este avivamiento que el Señor produjo en este grupo de iglesias en Inglaterra? Iglesias pequeñitas, con recursos limitados o escasos, podríamos decir. Pero, ¿cuáles fueron los resultados de la misión y del envío misionero en la India? Bueno, por empezar, durante la vida de ellos, varios miles de personas conocieron a Cristo y se establecieron muchas iglesias y la visión creo que de Cari era de evangelizar, plantar iglesias, reproducir una asociación parecida del otro lado, o sea, duplicar lo que había vivido en Inglaterra, poder tenerlo en la India. Pero en Inglaterra tenían a su alcance eh, todos los medios producidos por la misma reforma. Hablamos de esos 200 años. Se había traducido la Biblia, se había producido cantidad de literatura cristiana, evangélica, un montón de recursos, organizaciones, escuelas de teología. Todo eso existía en Inglaterra, no existía nada de eso. Y no existía todavía la Biblia en el idioma local, o los idiomas, porque son muchos idiomas. Entonces el primer paso fue evangelizar. Después se forma una iglesia, pero muy enseguida William Carey se pone a traducir la Biblia al bengalí y al final traducen la Biblia a unos 30 y pico idiomas más. Y se produce como una fábrica de producción de Biblias, de traductores, de muchos traductores trabajando juntos, de varias imprentas. No es de que había una imprenta, había un taller grande que en un momento tenía 12 imprentas imprimiendo simultáneamente la Biblia en distintos idiomas. Todo eso tiene que ver con la parte práctica. Y entonces, si nosotros entendemos que el conocimiento de la salvación viene por medio de la lectura, del entendimiento de las escrituras, es de vital importancia traducir la Biblia al idioma del lugar. En muchos casos tienen que hacer el primer diccionario del idioma. Entonces los idiomas, así como pasó con el inglés, que con la Biblia se va consolidando, también en el alemán, con la Biblia de Lutero, el idioma alemán se va consolidando como idioma literario y uno puede trazar las raíces de toda la literatura moderna alemana con toda su riqueza a la traducción de Lutero. Así en inglés también. Bueno, pasa lo mismo en Serampore. Se produce a partir, hay una secuela, una consecuencia de ese trabajo, de que se abre lo que después se llama el Renacimiento bengalí, que es una explosión cultural que lleva a la época de la libertad de los India en los años 50 en India. Figuras como Gandhi realmente encuentran sus raíces en ese trabajo de Cari.
bengalí como idioma literario no existía hasta que él hace el diccionario y traduce la Biblia. En 1900 primeros años, no me acuerdo el año exactamente, hay una figura, un poeta, un gran poeta indio, Rabindranath Tagore, que recibe el premio Nobel por sus poesías en bengalí. Y es la primera vez en la historia que se recibe un premio Nobel para la literatura que no fuera en un idioma europeo como el francés, el inglés o lo que sea. Es el primero. Y a él le preguntan, ¿dónde nace bengalí como idioma literario? Y dice, con el trabajo de William Carey. Y en esa explosión, no solamente porque ellos pusieron el Serampore College, la Universidad de Serampore, que existe hasta el día de hoy, está ahí. Hay un centro de investigación, yo he estado ahí. Pude dormir en el departamento de Cari. Eh, y, pero a partir de eso, eh, grandes científicos indios, entonces, todo lo que es hoy en día la India productiva, científica, es un pueblo realmente con un nivel impresionante, que tiene muchos dones y se potencia. El problema era un hinduismo muy cerrado, muy atrasado, eh, y muchos, aunque no se convirtieron, fueron influenciados por el trabajo. Entonces hay una explosión cultural muy grande, también histórico, que muchas veces no se sabe. Ujú. Eh, Wow. y, y hay una reforma, yo lo llamo contrarreforma hindú, porque el hinduismo está viendo la expansión del cristianismo. Los mismos hindúes más pensantes decían, el hinduismo está en un nivel muy degradado, y entonces un poco para que no arrase el cristianismo, hay una reforma dentro del hinduismo. Y el hinduismo que hoy en día se consume en el occidente, en realidad es un hinduismo modificado bajo presión de Serampore. Se forman casi cuasi iglesias hinduistas donde se cantan himnos, donde es eh, eh, casi un hinduismo cristianizado. O sea, y entonces para el occidental es mucho más digerible. Entonces eso no lo entienden, de que los que dicen, ay, qué lindo el hinduismo. Lo que están consumiendo es un hinduismo reformado bajo la influencia del cristianismo. Hmm. Viene a mi mente cuando Dios está haciendo esta promesa a Abraham, ¿no? En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra y cómo el ejemplo de Carey nos Bueno, muestra sí, sí. que llega el florecimiento en una manera que el Señor ha diseñado para cada pueblo de la Sí, tierra. sí. En su propio idioma, con sus propias particularidades culturales, ¿verdad? Con su propio entendimiento de la vida en general, pero viene un florecimiento Exactamente. con la llegada del Evangelio. Ahora, Sam, William Carey vivió situaciones muy difíciles, no solo en Inglaterra, pero en el campo misionero también. ¿Qué nos enseñan esas dificultades a la iglesia latinoamericana? Que los contextos latinos son complejos en muchos sentidos, ¿verdad? Mucha desigualdad social. Vivimos en contextos donde hay mucha pobreza, hay muchas limitantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué le enseña a la iglesia latinoamericana esas dificultades por las que atravesó William Carey? Bueno, yo creo que dos cosas. Primero, del lado del misionero, el misionero que no está dispuesto a sacrificarse, a pasar necesidad, no está en condiciones de ser misionero. Eh, y ellos vivieron realmente años muy, muy, muy difíciles, 7 y 8 años muy, muy fuertes. Y pagaron un precio muy alto. Su esposa pierde la razón, tiene un quiebre psicológico en ese lapso. La verdad que fue muy fuerte. Y puede haber habido algunos errores de parte de Cari, pero más importante, hubo errores de parte de la Asociación Bautista. Sostén que no les llegó, que los dejaron
mal parados económicamente, una serie de cosas que en su falta de experiencia se cometieron errores que causaron mucho dolor del otro lado. De ahí la importancia de nosotros de estar bien preparados si vamos a enviar gente, de no descuidarlos, de no dejarlos a la deriva, que fue lo que pasó con ellos. En esa época, una ofrenda enviada desde Inglaterra llevaba 9 meses llegar. Entonces, y se mal administró varias cosas. Es larga la historia, no vamos a entrar en los detalles. Pero nosotros de este lado tenemos que tener las cosas bien en orden para poder cuidar de nuestra gente si enviamos misioneros al campo misionero. Pero siempre va a haber sufrimiento. Es llevar la cruz, es decir, tomo la cruz y voy. Entonces, tiene que ser gente de carácter bien fuerte, no un carácter, o sea, no en base a la fuerza de la personalidad, sino a su relación con el Señor. Tiene que ser gente realmente comprometida y dispuesta a dar su vida por, eh, por la obra, por el llamado. Entonces, esas dos cosas. Sí. Y para cerrar, Sam, yo podría pasar horas aquí hablando contigo y aprendiendo de todo esto, pero ah, pensando en la realidad de la iglesia latinoamericana y pensando en la propia vida de William Carey, ¿qué le dijera hoy William Carey a la iglesia latinoamericana de su propia experiencia al final de su vida o viendo todo lo que el Señor hizo a través de su vida? ¿Qué piensas que le diría Carey a la iglesia latina hoy? Lo mismo que le dijo a los hermanos cuando fundaron la Asociación Bautista Misionera. Esperar grandes cosas de Dios, intentar grandes cosas para Dios. Y yo creo que es el momento que escuchemos ese lema, que lo tomemos como propio. Creamos en un Dios grande, en un Dios soberano, un Dios de providencia, un Dios que cuida de los suyos, un Dios que busca a los perdidos y nos llama a acompañarlo en el proceso. Creamos realmente, no solamente de una forma teórica. Acá tenemos muchos libros y uno puede leer cada uno de estos libros y llenar la cabeza de muchos conocimientos y leer todos los grandes teólogos, Lutero y Calvino y los puritanos y saberse todo eso y ser una persona absolutamente inerte y desobediente. Y el Señor me parece que nos va a llamar a cuentas. La pregunta es si vamos a ser de aquellas personas, porque entre los reformados muchos Señor, Señor, y la obediencia, si realmente es nuestro Señor, seamos obedientes. Entonces, es esperar grandes cosas de Dios y tomar pasos prácticos, intentar grandes cosas para Dios. Podemos, no porque seamos algo, porque no somos nada, pero porque Dios es algo. Podemos. Entonces avancemos, seamos obedientes, tengamos coraje, estemos dispuestos a sufrir cuando haga falta, pero después del sufrimiento viene el gozo. Entonces, a veces son años, los procesos a veces son largos. Eh, Avancemos. Sí. Sí, vienen a mi mente las palabras de Samuel Zwemer, Ujú. este misionero a la península arábiga, al mundo musulmán, que movilizó también a muchas iglesias y él escribió un artículo que se llama La gloria de lo imposible. Y él dice, antes de que los pueblos del mundo tengan su Pentecostés, tiene que haber un Calvario. Qué bueno. Sí, sí, sí. Y yo creo que la iglesia latinoamericana, para participar en la misión, tiene que pagar el precio. Tenemos que Tenemos que pagar el pagar el precio. precio. Pero el Cordero es digno, ¿verdad? Sí, Como y es decían los glorioso. moravos. Ujú. Sí, Sí. es glorioso y vale la pena. Amén. Amén. Sí. Bueno, para mí ha sido mucha bendición compartir contigo, Sam. Muchas Igual. gracias otra vez por este espacio que nos das en tu agenda y que el Señor siga usando tu vida y el ministerio aquí en Córdoba para la Igualmente extensión del te digo. Evangelio Sí. hasta los confines de la tierra. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrega y nos vemos en una próxima ocasión.